se conecte para admitirlo en esta conferencia internacional de metodología de la investigación. Quiero iniciar antes de que el doctor Arthur haga su presentación. Igualmente él va a hacer la presentación de su hoja de vida. Informarles a ustedes que a través de la conferencia, bueno, ya aquí se acaba de conectar el doctor Batista. Bienvenido, doctor Batista, a esta conferencia internacional con estudiantes del programa de promoción social de la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. De igual forma, hay algunos estudiantes del programa de arquitectura, delineante de arquitectura, que se están uniendo a esta conferencia. El doctor Archibald nos informó a través de WhatsApp que lo va a hacer lo más amena, didáctica posible. Hablando con el doctor Archibald, también nos pusimos de acuerdo que posterior a la conferencia, yo le voy a pasar el correo del doctor Archibald y su WhatsApp para que si necesitan apoyo frente a los talleres que él va a enviar, ustedes puedan recibir esa asesoría, esa tutoría a través de la conectividad que nos permite el internet. Ya hoy miren que el doctor Archibald, el doctor Batista están en Panamá, nosotros estamos desde distintos sitios en Cartagena y podemos compartir con él sus conocimientos. No deben pasar por alto esta hora y media que tenemos con el doctor Archibald. En lo posible no la vamos a echar al saco, al caleco del olvido, sino que podamos sacarle el gusto a la conferencia. Quiero darle la palabra al doctor Archibald, diciéndole a ustedes, mis queridos estudiantes y contertulios, que ustedes se van a dar cuenta que no existe un único método para abordar problemas de investigación. Existen muchos métodos. Ya este tema ustedes lo pudieron compartir conmigo y hoy van a ver otra metodología que se llama metodología invertida aplicada a los procesos de investigación. No solamente para presentar un informe, sino para enfrentarse a ese problema de investigación. Entonces quiero dejarlo con el doctor Archibald. El doctor Archibald es docente e investigador de ISAE Universidad, seccional La Chorrera en Panamá, y además de eso es el director de semillero de investigación de la institución educativa bilingüe República de Costa Rica. Con él pues vamos a tener ese privilegio de poder compartir este primer encuentro virtual, y vendrán muchos más. Doctor Archibald, la palabra la tiene usted. Ya tiene habilitado el micrófono y puede participar con mis estudiantes. Bien, muy buenas tardes a todos queridos estudiantes del Colegio Mayor de Bolívar. Para mí es grato compartir un espacio de experiencia y aprender también mucho de ustedes, ¿no? Así que yo les traigo un material muy didáctico, muy dinámico, muy sencillo para iniciar en este proceso de investigación. Así que yo sé y estoy seguro que va a ser de utilidad, y de la misma forma ha sido diseñado con el doctor Edgardo Paso. Así que yo en unos minutos voy a hacer compartir la pantalla para aprovechar el tiempo. Estoy buscando acá que no veo para compartir la pantalla. Me disculpan. Mientras que el doctor Archibald busca el compartimiento de la pantalla, les agradezco que el estudiante que desee participar en la conferencia, hacer alguna pregunta, me pida la palabra por el chat y yo con mucho gusto intervengo para que el doctor Archibald le pueda conceder la palabra. El doctor Batista, no he escuchado al doctor Batista. Doctor Batista, vamos a ver si ya está conectado. No lo veo conectado al doctor Batista. Sí. Sí, creo que está en eso para ingresar. Ok, bueno, entonces iniciemos, después nos ponemos en contacto con el doctor Batista. Bien, listo, entonces sí, voy a marcarle de estos modos para que... Sí, muy buenas tardes.
a todos nuevamente. En el día de hoy vamos a compartir una ponencia muy dinámica y centrada en lo que podemos hacer al construir o al iniciar una idea de investigación en cuanto a la construcción del planteamiento del problema aplicando la metodología invertida para la investigación científica. Como lo mencionaba el doctor Paso, la metodología invertida para investigación científica es una forma, es un método didáctico para poder, aparte de construir algunos elementos para los protocolos de investigación, es una forma de abordaje diferente. Eso lo vamos a ver ahora un poco más tarde, y cabe destacar que nuestro profesor Ricardo Paso es coautor de la obra. También en este caso tenemos al doctor Sebastián Reyes, la doctora Olina Mac, la doctora Maurenburgo de Bogotá y su servidor Raúl Archibol. También tenemos un equipo que es el que está detrás de todos los tutoriales que ustedes van a ver. Entre ellos está el doctor Ricardo Paso. Una vez terminemos, le vamos a mandar el link del canal de YouTube, donde van a encontrar todos los materiales que hemos visto, que vamos a presentarles. También el material ha sido preparado, organizado con la doctora Olina Mar, el doctor Ambiori Batista, que está detrás de la conferencia, la doctora María Mantilla de Bogotá, Colombia, y el doctor Jimmy López de la Fundación LACI de Valledupar, Colombia. Así que vamos a iniciar con nuestra ponencia que hemos preparado en este caso. Nosotros vamos a abordar dos temáticas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Doctor Ricardo Paso. Sí, profesor. Sí, lo escuchamos perfecto. Cuando haya problema yo le notifico que tenemos interferencia. Sí, ok. Bien, nosotros vamos a ver en realidad lo que contiene, algunos aspectos didácticos que contiene la obra. En este caso tenemos la primera y segunda edición, pero más que eso vamos a hacer algunos abordajes muy básicos, muy sencillos para la construcción de lo que ustedes necesitan en su proyecto de investigación. Antes de iniciar con el abordaje, quiero hacer una reflexión respecto a esto. La obra surge, o el método surge, porque acá en Panamá teníamos algunos grupos de estudiantes con un poco desconocimientos o cómo ingresar a la investigación, cómo hacer que el profesor me pide que investigue si en realidad yo no me he formado, el método no hay un método adecuado ni tampoco único, como lo decía el doctor Ricardo Paso. Entonces eso nos llevó a reflexionar de que si nosotros no llegamos a investigar o no entramos a este mundo de la investigación, entonces no vamos a poder tratar de hacer los cambios que hoy en día requiere la sociedad. Entonces, en este estudio, casi el 90% de ellos, incluso el 100% de ellos, no pudieron demostrar esas habilidades al momento de plantear sus preguntas, plantear sus objetivos, plantear sus hipótesis y algunos elementos básicos, que es lo que yo le traigo acá para que ustedes puedan hacer su introducción a su trabajo y darle forma con los talleres que ya le enviamos en conjunto con el doctor Edgardo. Pero lo que nos llamó más la atención que el 0% de 132 estudiantes no pudieron demostrar las habilidades al momento de plantear su proyecto de investigación. Esto nos llevó a reflexionar que más que verlo como un problema es verlo como una oportunidad de hacer trabajo, de poder ampliar y amplificar ese conocimiento. Entonces esta reflexión nos lleva porque tal vez es muy difícil pedirle a un estudiante que ingrese a este campo cuando no lo ayudamos y no lo formamos. Entonces yo aplaudo la estrategia que está utilizando el profesor Ricardo Paso, ya lo hemos utilizado con otras instituciones universitarias, de poder impulsar a este campo que requiere hoy en día, más que ver el material el curso de metodología de la investigación para cumplir con una materia, es verlo como una necesidad profesional. Hoy en día se requiere de que cuando nosotros vayamos a las empresas tengamos que ser creativos, y no podemos ser creativos si no investigamos. La competitividad la van a tener
al frente, y mientras ustedes más investigan, más oportunidades la van a tener. Y eso es muy importante, de que nos motivemos a este campo, hagamos el intento de poder hacer poco a poco hasta construir ese conocimiento, y a bien que ese 0% pueda aumentar. Y acá en Panamá lo hemos logrado a través del método. Es un método que hemos utilizado para trabajar desde los niveles de educación primaria, en la Escuela República de Costa Rica, en donde tenemos una unidad de investigación, también en Isayo Universidad, también con otros grupos que se nos han unido, como la Fundación DASIL, la Fundación CRUA. Hoy me notificó que va a participar, RUA, perdón, de Cartagena, India, que va a participar con semilleros dentro del área deportiva, también con el Colegio Mayor de Bolívar, que nosotros tenemos convenio. Entonces, hoy en día hemos apostado a este campo, y ayer, para compartir, recibimos un reconocimiento, una recomendación de la Escuela de Biólogos para poder impulsar la obra. Entonces, es importante que nos miremos en esto, dónde estamos, pero también dónde nosotros queremos llegar. Bien, para continuar, porque en realidad el material que yo les traje es un material bastante didáctico, dinámico, vamos a entrar y hacer una retroalimentación de algunos conceptos básicos que vamos a tener que utilizar para darle seguimiento al material. ¿Qué es investigación? ¿Sí? ¿Qué es metodología? Cuando hablamos de investigación, de una manera sencilla, es encontrar respuesta a algo desconocido. ¿Qué es metodología? Es el conjunto de pasos ordenados sistémicos que me permitirán llegar a lograr algo. Pero en esta parte, en conjunto con el profesor Edgardo Paso, nosotros hemos hecho una reflexión. Todo esto lo hacemos inéditamente en cómo paso a paso nosotros en el día a día podemos hacer para lograr algo. Sin embargo, no aplicamos el método científico. Por tanto, es un proceso para encontrar respuesta a algo o lograr algo. Cuando hablamos de metodología de la investigación, sí hacemos una reflexión, que es el conjunto de pasos ordenados que nos ayudan a hacer o a investigar algo. Sin embargo, aquí no aplicamos el método científico. Cuando vamos a lo que es metodología de la investigación científica, entonces sí tenemos que cumplir con los procesos rigurosos de la investigación científica, sea el planteamiento de preguntas, objetivos, hipótesis, utilizar leyes, diseño metodológico para recolección de datos, entre otras. Pero en el caso particular que nosotros vamos a presentar ahora, en cuanto a la metodología invertida para la investigación científica, son ese conjunto de procesos ordenados y sistémicos que nos van a permitir, a través del método científico, descubrir algo o encontrar respuesta a algo, pero de una manera inversa. Como por ejemplo, una de las partes muy importantes es que este método didáctico, como lo decía el doctor Paso, no es el único, pero a nosotros nos ha resultado muy efectivo a cambiarle los procedimientos muy tradicionales, y sobre todo cuando los niños de educación primaria lo pueden desarrollar. Tenemos niños que lo hacen con una facilidad, y eso fue muy grande, porque ya cuando lo llevamos al otro nivel fue mucho más fácil. Entonces, consiste en hacer procesos invertidos, como por ejemplo, nos sugiere en este caso iniciar el título por una investigación por un título. El título va a ser la fase 9 y lo vamos a demostrar ahora. Así que vamos a ir a lo que yo le traigo en cuanto a lo que vamos a trabajar con los talleres. En este tutorial educativo número 1 consiste en el análisis problemológico. Es la primera fase que nosotros tenemos que hacer reflexión. ¿Sí? Este material, como yo lo señalaba, lo hemos mirado muy cuidadosamente para ustedes con la doctora María Mantilla, Jimmy López, Edgardo Paso, Ambiori Batista, de acá de Panamá, que debe estar conectado también. Consiste en la delimitación del problema de caracterización de las variables conceptuales. Veamos un ejemplo. Bien, en la fase 1 es importante que ustedes tengan en cuenta cuál va a ser el problema a investigar. En esta fase hay que describir el problema, es decir, que yo debo hacer una reflexión sobre mi idea, delimitarla, tener en realidad ese problema y tratar de ir a un área que yo pueda conocer, que yo pueda manejar, que yo tenga experiencia para poder abordarlo correctamente. Pero para esto tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es un problema.
hay muchas definiciones sobre lo que es un problema, pero nosotros apostamos de que el problema es una situación compleja a la cual no le podemos dar una respuesta inmediata. Si le damos una respuesta inmediata, deja de ser problema. Entonces, esta fase es importante porque nosotros tenemos, una vez tomado el problema, entonces vamos a entrar al campo del análisis problemológico. ¿Qué es la problemología? La problemología es como una metodología para el planteo de problemas sistémicos y no para su resolución. En ese sentido, la problemología consiste en definir de manera adecuada la situación problema. En ella nosotros tenemos que tener el problema como tal, pero tenemos que hacer un análisis de cuáles son los posibles fenómenos externos e internos que pueden estar asociados o causando ese problema. El modelo que nosotros vamos a presentar en este caso particular es la relación de causa y efecto. Es decir, yo tengo el problema, pero yo también tengo que ver las posibles causas para poder acotar mi idea y saber cuál es el problema que voy a investigar y cuál es la posible causa que voy a asociar, en este caso muy particular. Entonces, en esta fase, nosotros tenemos que tratar de definir ese problema en un concepto concreto. Por ejemplo, si yo tengo el problema de la deserción escolar, ese es un concepto concreto. Si yo tengo que mirar, por ejemplo, la propagación del COVID en Cartagena, ese es un problema concreto, ¿sí? Si yo quiero investigar sobre la drogadicción, también es un problema concreto. En ese sentido, nosotros podemos ir dándole forma a la idea de investigación, y si nosotros logramos entonces ya definir ese problema en un concepto, entonces nosotros hemos podido delimitar el problema. En el caso particular de esta fase, nosotros debemos, aparte del problema, considerar la posible causa que vamos a asociar. Si ustedes lo logran hacer, va a ser mucho más sencillo que otra forma. Entonces, también sugiere que nosotros podamos hacer una delimitación de los subproblemas y los subproblemas. Ahora, veamos un ejemplo, ¿sí? Habíamos hablado de la parte de los subproblemas. Me disculpan acá, no me está dando está demorando en pasar. Sí, me disculpan. Bien, habíamos hablado y vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Vamos a mostrar un ejemplo didáctico que ustedes lo van a ver en todos los videos, y ustedes harían lo mismo pero con su problema y con sus posibles causas. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos el problema de los conflictos. Esta es una idea que surgió de conflictos que se daban entre estudiantes universitarios, y lo acotamos a mirar este fenómeno particular. Recordando que cuando nosotros vamos a plantear el problema, los deben ser definidos en conceptos. Lo señala incluso el doctor Edgardo Paso en su obra, y algunos otros autores como Roberto Hernández Sampiere y muchos otros. Sin embargo, en este ejemplo yo como problema puse delimitamos conflictos. Posteriormente delimitamos algunos subproblemas, es decir, ok, tengo los conflictos, pero ¿cuál es conflicto? Ok, vamos a mirar cuáles entre ellos y tener una idea de cuáles son esos posibles conflictos que pudiéramos nosotros asociar para demostrar o no que el conflicto en sí se está dando entre ellos. Entonces lo caracterizamos. Viene la caracterización previa de ese conflicto, que sería entonces el conflicto intrapersonal, interpersonal, intragrupal y el conflicto intergrupal. Como podrán observar, sencillamente nosotros hemos delimitado el conflicto y hemos entonces caracterizado esos conflictos en estos tipos de conflictos. Ustedes elegirían cuáles serían los que ustedes van a incluir aquí, porque queda abierto al investigador y a la realidad del problema. Por otro lado,
vamos a mostrar una posible causa. En este caso, nosotros delimitamos las situaciones de interacción social. Lo dejamos en esa línea para ver cuáles eran las situaciones que se daban dentro de este contexto de lo social y vincularlas con los conflictos. Vemos también las subcausas. Dentro de las subcausas, nosotros elegimos, en este caso particular, relación en comunicación, información, interés, valores y roles. Miren que nosotros hemos delimitado el problema en estas líneas, en estos conceptos, porque es la estrategia de hacerlo más rápido. Si lo dejamos abierto, entonces ya sería otro modelo. Cabe destacar que este modelo es un modelo bivariable conceptual y operacional conceptual, es decir, delimitamos el problema, la causa, y delimitamos los subproblemas y las subcausas. Por eso ya próximamente vamos a ver otros modelos, pero una vez que ustedes dominen esto, ya lo otro será mucho sencillo. Ahora bien, eso es el primer paso que ustedes van a hacer con su idea. Miren que todavía nosotros no hemos dicho de que estas son las variables. Esta es la delimitación del problema, ¿sí? Tanto de la causa como el problema. Ahora ustedes van a tener que, pues, armar este cuadro. Este cuadro es denominado caracterización de las variables conceptuales de investigación. Es aquí en donde nosotros muy particular le hemos dicho el bautizo de la investigación. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a salir el bebé. Ahí que vienen los principios metodológicos. Entonces, para el modelo de la metodología invertida, este cuadro es muy importante porque lo van a llevar a lo largo de todos los elementos que vayan a desarrollar. Prestemos atención ahora a lo que yo voy a hacer. Ustedes van a agarrar ahora su problema y lo van a pasar para este recuadro que está aquí. Lo van a colocar aquí, que sería el problema. Ustedes van a tomar cada uno de los subproblemas y lo van a ubicar en este mismo orden acá. Ustedes van a tomar las situaciones de interacción social y la van a colocar en la fase 4. ¿Sí? Y esta subcausa, entonces la van a colocar en la fase 5. Regresando, en la fase 2, ustedes van a pasar conflicto. En la fase 3 van a pasar los subproblemas. En la fase 4 van a pasar las situaciones de interacción social. Y en la fase 5, ustedes van a pasar las subcausas. ¿Sí? Ustedes la colocan aquí. Y va a ocurrir lo siguiente. La fase 2 se denomina variable conceptual dependiente. Es decir, que yo al colocar ese concepto aquí, ahora se convierte en una variable conceptual dependiente. Es decir, el problema. Y se va a representar por la letra Y mayúscula. En la fase 3, estos elementos se van a denominar ahora variable conceptual operacional dependiente. Es decir, los subproblemas que van a ser representados por la letra la letra Y minúscula. Y lo vamos a caracterizar entonces en Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4 o cualquier otra que usted elija. En este caso tenemos 4, pero ustedes van a colocar las que ustedes consideren y que el asesoramiento del profesor Edgardo Paso le diga, ok, perfecto, tomemos este y usted tiene que argumentarle por qué tomaron eso y no las otras. Ok, entonces de esa misma forma, ustedes al colocar la situación de interacción social, ahora ella se va a codificar con la letra X. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ahora le van a denominar variable conceptual independiente, es decir, la posible causa que delimitamos en el análisis problemológico y estaría representada por la letra X. ¿Sí? Y la fase 5, ahora estos conceptos van a recibir el nombre de variable conceptual operacional independiente, es decir, las posibles subcausas delimitadas. Le decimos posibles porque no sabemos si en realidad ellas son las que ocasionan o no el conflicto. Así que este paso es muy importante. Una vez que ustedes tengan estos, queridos estudiantes, participantes, no van a tener ningún problema para llevar y hacer los otros elementos que conlleva el modelo educativo. Lo otro es que deben de delimitar cuál va a ser el sujeto de estudio. En este caso va a estar representado por la SE, que significa sujeto de estudio. En este caso nosotros colocamos discente porque la situación era la que se daba ahí, la situación conflictiva se estaba dando ahí.
Y delimitamos, elegimos otro elemento que sería el contexto donde se pretende desarrollar la investigación. Esta está representada por C, es decir, contexto. Y nosotros colocamos aulas universitarias. Entonces, es lo mismo que ustedes harían en la primera fase hasta la fase 5, con el taller que le enviamos, le envió Edgardo Paso con su idea de investigación. Cuando nosotros logramos esto, entonces ya bautizamos nuestra investigación, porque en base a esto, el modelo de la metodología invertida te va a permitir desarrollar los elementos sistémicos de tu protocolo, y lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la relación? De que mi proyecto de investigación va a ser igual a este postulado. Es un postulado porque debemos aclarar que estos algoritmos son representados por conceptos. Entonces, lo que se quiere es que la causa y las subcausas pueden ser mayor o menor que ¿quién? Que el problema. Si logramos nosotros demostrar que existen situaciones y que ellas son las que ocasionan el problema, entonces hemos podido acertar o hemos podido dar darle respuesta a un planteamiento, y nos lo vamos a contratar en cuanto en la investigación de campo y la respuesta que nos vayan a dar en la contratación de las hipótesis. Bien, seguimos al siguiente paso. Este es importantísimo y lo vamos a ver en la otra. Variables conceptuales de investigación. Problema, causa, subproblema y subcausa. Veamos entonces la siguiente cápsula. Esta parte es la fase número 7. Ustedes van a plantear su pregunta principal. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de una manera didáctica y rápida. ¿Sí? Recordemos que tenemos las variables conceptuales, porque esas son las que vamos a manejar. Vamos a ver cómo nosotros, mediante este modelo sistemático, vamos a construir la pregunta principal de investigación. En este modelo, la pregunta de investigación está representada por el siguiente código. De repente, ¿sí? Aquí, PPI es igual al signo de interrogación, más I, más X, más P, más Y, más SE, más el contexto. ¿Sí? Ya se ubicaron en lo que hicimos en el análisis problemológico, ¿no? ¿Qué quiere decir estos signos? Quiere decir que PPI significa pregunta principal de investigación. El signo de interrogación de apertura, como toda pregunta. Y significa interrogante. X, la variable conceptual independiente, es decir, el problema, la posible causa seleccionada. ¿Se recuerdan de situación de interacción social? Esa sería el que iría ahí. P, que sería una preposición, porque vamos a hacer una articulación de una causa, una posible causa con un posible problema. Nosotros sugerimos en este caso colocar la preposición. Bien, que sería la variable conceptual dependiente. En este caso, el problema. SE, que sería el sujeto de estudio. Y C, el contexto. Observemos algo muy particular. Si tomamos el análisis problemológico, nos damos cuenta que ya nosotros delimitamos los elementos que vamos a responder a la fórmula. La variable conceptual dependiente, que es conflicto. La variable conceptual independiente, que sería situaciones de interacción social, la posible causa. También delimitamos los discentes, delimitamos las aulas universitarias, pero en este caso nosotros tenemos que escoger una interrogante. Ustedes van a escoger su interrogante con su idea, la que mejor atine y que ayude a la sintaxis o lo que ustedes quieren lograr en su investigación. En este caso yo colocamos que, y una preposición para hacer la articulación entre la causa y el efecto, y nosotros vamos a elegir genera en este caso. Entonces ustedes harían lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Que ya vamos a construir, darle respuesta a la fórmula, y una vez dando la respuesta a la fórmula va a salir entonces mi pregunta principal de investigación. Veamos ahora cómo va a quedar. Acá se me quedó, bueno, el signo de interrogación de cierre, que ya entonces es muy importante. Nosotros colocamos los signos de interrogación porque pasaba algo de que hacían las preguntas y a veces no colocaban los signos de interrogación. Entonces, eso también nos lleva a nosotros que esos signos son muy importantes en la pregunta. Bien, nuestra pregunta de investigación, reemplazando ahora los conceptos, quedaría de esta forma. Mi signo de interrogación, mi interrogante, bien, mi posible causa que acabo de seleccionar, mi preposición, que en este caso sería ¿cuál? Generan, mi variable conceptual dependiente, que sería el problema, ¿sí? Tenemos ahora el sujeto de estudio, que ¿cuál fue elegido? Sería lo discente, que está aquí abajo.
También tenemos ahora el contexto, que en este caso serían las aulas universitarias, y finalmente nuestro signo de interrogación. Observen que ya todos los elementos los tenemos y los colocamos en el postulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi pregunta principal de investigación va a ser igual a ¿qué? A mi signo de interrogación, más situación de interacción social, más generan, más conflictos, más discentes, más la aula universitaria y el signo de interrogación para yo cerrarla. Nosotros hacemos esto sencillito, tenemos nuestra pregunta de una manera sistémica y ordenada. ¿Sí? Este postulado nosotros lo hemos trabajado junto con el doctor Edgardo Paso, el doctor Sebastián Reyes, Taika Tuñón, Ulina más hace muchos años, hace el 2005 hemos podido validado en más de 350 casos y en diferentes eventos de investigación. Así que es un ejemplo que le traigo que ha sido validado por muchos expertos y por eso lo utilizamos didácticamente. Bien, ahora, ¿cómo queda la pregunta principal de investigación? De esta forma, agarramos y colocamos todos los elementos y con nuestra pregunta sería esta. ¿Qué situaciones de interacción social generan conflictos entre los discentes en las aulas universitarias? Listo y sencillo, nosotros sacamos nuestra pregunta de investigación con la aplicación del algoritmo conceptual y la fórmula planteada en este primer tutorial. Como lo vieron, sencillo. ¿Sí? Eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer con su idea de investigación. Ahora bien, una vez yo planteada bien la pregunta, resulta ser que tengo muchos elementos y lo vamos a ver más adelante. Miren lo que va a ocurrir cuando yo voy a la fase 8. Esta es la fase 7. ¿Sí? Vamos a la fase 8. La fase 8 tiene que ver con el planteamiento del objetivo general de investigación. ¿Sí? Porque dentro de la sistematización, recuerden que lo que hacemos aquí va a pasar al protocolo que ya el profesor Edgardo le tiene allá. Así estamos construyendo los elementos a través de la metodología invertida para alimentar el protocolo. Vamos a ver la fase 8 que tiene que ver con el objetivo general de la investigación. Prestemos atención ahora a este algoritmo. El objetivo general va a estar representado por este postulado. Dice, OGI es igual a V más X más P más Y más S E más C. Ese sería el postulado. No se asusten que esto significa esto. Por ejemplo, OGI es el objetivo, significa objetivo general de investigación. Objetivo G general de investigación. Aquí lo codificamos nada más. V, verbo. X, ya saben que X, ¿quién es? Variable conceptual independiente, posible causa. P, que sería la preposición. G, que sería entonces la variable conceptual dependiente, el problema delimitado en el análisis problemológico. SE, el sujeto de estudio. Y C, el contexto donde pretendemos hacer la investigación. ¿Sí? Como podrán observar, todos estos indicadores representan conceptos. Si revisamos y tenemos a mano el cuadro de la caracterización en el análisis problemológico, tenemos algunos elementos. Recuerden que habíamos hecho lo mismo, caracterizamos los elementos en ¿quién? La variable conceptual dependiente, que es conflicto, delimitamos la variable conceptual independiente, que sería la situación de interacción social, delimitamos situaciones discentes, que serían los sujetos de estudio, y delimitamos el contexto donde se pretende realizar la investigación. Lo recuerdan, ¿no? Sigamos el ejemplo ya tomado y si pueden tomar sus apuntitos, tomen los apuntitos, igual todo esto se lo vamos a mandar en los videos. Lo otro es la preposición, que también fue delimitada en ¿dónde? En la pregunta principal. Eso lo utilizamos aquí. No se olviden de su preposición, porque no podemos nosotros plantear una pregunta que un fenómeno está generando otro y después cuando nosotros cambiamos en el objetivo general, vamos a poner otra preposición. Ahí es un error en la sistematización. Y elegimos un verbo. Ahí el profesor Edgardo le va a facilitar una taxonomía o los verbos recomendados. Todavía no hay un consenso de que en esta parte, pero sí podemos utilizar algunos sugeridos, ¿no? Yo acá elegí para el ejemplo de escribir, ¿sí? Eso también tiene que ver con el alcance de su investigación, incluso con su enfoque. Pero este no es el punto, porque aquí nosotros estamos construyendo elementos. Bien, prestemos atención ahora al siguiente paso. Hablamos de objetivo general de investigación. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a reemplazar todos los conceptos para cumplir con la fórmula.
el verbo, que sería describir, la variable conceptual independiente, que sería situación de interacción social, la preposición, que sería generan, variable conceptual dependiente, que sería ¿quién? Conflicto, más el sujeto de estudio, que serían los discentes, y más el contexto, que en este caso serían las aulas universitarias. Si observamos, todos los elementos ya fueron predelimitados y no tenemos problema porque cumplimos con el postulado. Ahora bien, hacemos lo mismo como hicimos en la fase anterior de la pregunta principal. Vamos a ver ahora cómo quedaría nuestro objetivo general, y quedaría de esta forma. Reemplazamos todos los conceptos, hacemos ciertos ajustes que podemos incluir elementos, algunos artículos, ¿sí? Por el hecho de que hay que mejorar la sintaxis, porque allá arriba nada más respondimos a la fórmula, pero en la sintaxis obviamente tenemos que agregar a ciertos artículos para mejorar el objetivo como tal. Y observen cómo queda. Describir las situaciones de interacción social que generan conflictos entre los docentes en las aulas universitarias. Y sencillamente usted ha diseñado su objetivo general según el modelo para la metodología invertida para la investigación científica en un orden sistémico. Lo único que incluimos algunos las y esto por el tema de la articulación. Y en este sentido vemos de que el verbo ya está aquí, tenemos situación de interacción social, genera la preposición, conflicto ya está aquí, discente ya fue delimitado y la aula universitaria también. Observen algo, que este objetivo general se desprende de la pregunta principal y se busca que tenga una relación entre la pregunta y entre el objetivo, que es lo que plantea el doctor Edgardo Paso en su libro. La sistematización debe tener una coherencia de lo que yo quiero saber y lo que yo quiero lograr. Entonces nosotros tratamos de, a través del modelo didáctico, fortalecer esto y hacerlo un poco más sencillo. Bien, entonces ya tenemos nuestro objetivo general. Tenemos nuestra pregunta principal, objetivo general. El objetivo general se desprende de la pregunta de investigación. Ahora bien, vamos ahora a la fase 9, que tiene que ver con el planteamiento del título de la investigación. ¿Ok? Esta fase es muy importante para todo investigador. En este caso particular, por eso nosotros planteamos en la hora de que para el modelo no se recomienda iniciar una investigación por un título. El título va en la fase 9 y sugerimos hacer una buena delimitación y caracterización del problema. Entonces, veamos cómo queda nuestro título una vez cumpliendo con los Profesor Archibald, hay una pregunta. Profesor Archibald, hay una pregunta. Diga. Hay una pregunta, profesor Archibald. Luisa Fernanda Conejo Castillo pregunta que si el objetivo general no debe ser más largo. Bueno, lo digo porque en mi proyecto de aula de semestre pasado lo dieron bastante porque no tenía mucha extensión. Ella está preguntando sobre la extensión que debe tener un objetivo general. Ok. Bien, esa pregunta es muy importante. ¿Saben por qué? Porque el objetivo general o el objetivo que usted vaya a plantar, claro que sí puede tener, en cuanto a la extensión, usted puede hacer los ajustes. Lo que sí sugiere el modelo es que debe tener los elementos que están diseñados dentro de la fórmula. Si usted quiere hacer algunos ajustes, lo puede hacer, siempre y cuando mantenga la misma sistematización con la pregunta principal y se mantengan la misma ubicación de los conceptos. Y usted puede también hacer ciertos con los postulados, porque si ocurre si en la pregunta principal, objetivo general, ¿sabe qué? No voy a colocar Y, entonces ustedes van a, es como un ejemplo que yo les pongo, es como si ustedes estuvieran en la casa con luz eléctrica y agarrara Y, la quitara, se apaga el interruptor y se apagó la luz, se quedaron sin luz eléctrica. Entonces, en este sentido lo que buscamos que pueda funcionar como un sistema, y claro que sí, que es flexible si usted quiere hacer ciertos ajustes que requiera, pero si lo hace del objetivo general,
lo hace también en la pregunta principal y lo vamos a ver también en los otros elementos que van a surgir de ahí. ¿Ok? Sí, profesor Archibald. Bien. De igual forma, recalcar que no existe una extensión definida que esquematice o en su defecto obligue al investigador a establecer la magnitud que debe tener su objetivo general. Hay unos aspectos que son claves que Correcto. se deben tener en cuenta, como usted lo está diciendo, y depende mucho de otras etapas del trabajo, la extensión que tenga el objetivo. Depende mucho del título, depende mucho de la formulación del problema, pero básicamente de los elementos que están establecidos en el protocolo de investigación que promulga la UNESCO, que se incluyan básicamente en el objetivo general, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué de la investigación. O sea, una acción, un medio, un beneficio, un contexto, y ese contexto lo dividen en dos, en contexto espacial y en un contexto temporal. Dependiendo de la integración de esos elementos dentro del objetivo, así será el mismo. Habrán objetivos que sean cortos y habrán objetivos que tengan una extensión más larga. Correcto, profesor Paso. Así mismo es. Así que, sí, claro, es flexible y depende, como dice el doctor Edgardo, hasta dónde usted quiera y con quién quiera cumplir. Lo importante, según el modelo, es que cumpla con los elementos y cumpla con la sistematización. ¿Sí? Bien, vamos con el título. El planteamiento del título estará representado entonces por ¿quién? Por TI es igual a X más Y más Y más NCE más C. ¿Qué quiere decir? Que TI, el título de la investigación, significa X viene siendo la variable conceptual independiente, la posible causa, y Y, que vendría siendo la variable conceptual dependiente, es decir, el problema, SE, que sería el sujeto de estudio, y C, que sería el contexto. Si observamos, serían conceptos igual que el anterior. Miramos el análisis problemológico, tenemos los sujetos de estudio, tenemos la variable conceptual dependiente y tenemos la variable conceptual independiente y tenemos entonces también el contexto. Prácticamente los elementos que están aquí son los elementos que fueron delimitados en el cuadro del análisis problemológico y la caracterización de las variables conceptuales. Entonces nuestro título debería cumplir con este postulado, que sería el título de la investigación. Va a ser igual entonces a la variable conceptual delimitada, que sería situación de interacción social, sería también más la variable conceptual dependiente, que sería entonces en este caso conflicto, más el sujeto de estudio, donde el que fue delimitado, que sería discente, y el contexto, entonces, que sería ¿quién? Las aulas universitarias. Estos elementos los tenemos y prácticamente entonces de ahí podemos nosotros plantear nuestro título de la investigación. En este caso, nuestro título quedaría de esta forma, o podría contener y debe contener estos elementos ya delimitados: situación de interacción social y conflicto entre los discentes en la aula universitaria. ¿Qué se busca? Que cuando nosotros le damos el título, ya sepamos cuáles son los fenómenos que vamos a investigar. Porque ocurría con nosotros algo muy particular, de que a veces queremos plantear un título por deseo, porque queremos llamar la atención y se nos los olvida entonces en sí los fenómenos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en cuanto a la sistematización del modelo particular de la metodología invertida, sugiere que ese título debe tener una relación con los otros elementos. Y como podrán ver en la fase número 9, en donde nosotros sugerimos que podemos plantear el título ya con las áreas delimitadas, en este sentido ya tenemos la línea de acción causal, la línea de acción problema, y tenemos los sujetos y el contexto. Ahora bien, aquí también va a variar por el tema de que pueden haber algunas investigaciones que por principio ético, ¿no? Eso depende, pero una vez que nosotros tengamos aquí estos elementos, cumplimos con el postulado y tenemos la sistematización. Como podrán observar, el título se desprende entonces de la pregunta principal, del objetivo general, y llega al
la fase 9, en donde ya podemos nosotros tener una idea replanteada de nuestro título. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente fase. La siguiente fase, una vez que ustedes realizan estos pasos, tendría que ver con cómo a través del algoritmo le permite a ustedes plantear sus hipótesis. En este caso particular, nosotros tomamos dos ejemplos, que es la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. ¿Sí? Porque no todas las investigaciones también requieren de hipótesis, y eso ya es algo muy particular del diseño de la investigación. Pero en el caso del ejemplo, es demostrar cómo a través, si su estudio llevaría hipótesis, debería tener la misma relación. Así que veamos el ejemplo sobre las hipótesis. En la hipótesis estaría representada por el siguiente algoritmo, que es HI va a ser igual a más X más P más Y más SE más C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que HI significa hipótesis de investigación. A sería el artículo, X la variable conceptual independiente, P vendría a ser la preposición, Y viene siendo la variable conceptual dependiente, SE el sujeto de estudio y C el contexto. En este mismo sentido, nosotros vamos a hacer los elementos, algunos elementos ya delimitados en el análisis problemológico. La variable conceptual dependiente, la variable conceptual independiente, que serían las situaciones de interacción social, acá en la dependiente los conflictos, los sujetos de estudio que serían los discentes, el contexto donde se pretende realizar la investigación, que serían las aulas universitarias. También tenemos nosotros la preposición, es muy importante aquí. La preposición que utilizamos en la pregunta de investigación y que utilizamos en el objetivo general, ello es la que nosotros también tenemos que utilizar cuando vamos a plantear nuestra hipótesis según el modelo particular, y hago la observación, de la metodología invertida para la investigación científica. ¿Sí? Y un artículo que nosotros agregamos como para darle una mejor sintaxis a la hipótesis. Obviamente no te va a dar todo el, sino también tú puedes hacer ciertos ajustes para que ella pueda cumplir con esa interpretación. Recordemos que cuando nosotros planteamos, no solo vamos a plantear con conceptos sofisticados, sino que también plantear nuestra investigación para una persona o un lector que no tenga un concepto muy complicado o maneje los conceptos complicados a veces que manejamos nosotros en investigación, sino que sea lo más claro posible. En este caso, por ejemplo, este material nos ha resultado muy sencillo para enseñanza, para la formación de investigadores en los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Ellos esto lo dominan de una manera muy sencilla para impulsarlo, ¿no? Para impulsarlo. Es como señalamos, como lo señalaba el doctor Edgardo Paz, no es la única forma, pero es una forma que a nosotros nos ha resultado, y ya tenemos experiencia incluso con algunos en Mayor de Bolívar. Bien, para cortar la idea, seguimos. Entonces, ya teniendo nosotros estos elementos, y me disculpan, entonces podemos construir nuestra hipótesis de investigación. ¿Sí? Retornando la hipótesis de investigación, entonces ella va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ese artículo, nosotros lo hemos puesto aquí en ejemplo, que sería las, ¿sí? Más la variable conceptual dependiente, que sería la situación de interacción social, más la preposición, que en este caso sería generan, más la variable conceptual dependiente, que en este caso serían los conflictos, más el sujeto de estudio, que en este caso quienes serían los discentes ya delimitados, más el contexto, que es el que ya fue delimitado. Como podrán observar, entonces tenemos todo para poder construir nuestra hipótesis de investigación. En ese sentido, nuestra hipótesis de investigación va a ser entonces arrojada por el postulado y quedaría de esta forma. Nuestra hipótesis de investigación planteada sería esta. Disculpen que acá tuve un error.
Pero nuestra hipótesis de investigación entonces quedaría de la siguiente forma. Las situaciones de interacción social, en este caso me pasé porque ya vimos a la nula, disculpen, porque era la de investigación y no la nula, ¿sí? Así que me disculpan. Acá, nuestra hipótesis de investigación entonces sería esta. Las situaciones de interacción social generan conflictos entre los discentes en las aulas universitarias. Como podemos observar, los elementos todos están representados en la fórmula y se hacen ciertos ajustes para mejorar entonces la redacción del planteamiento. Como podemos ver, la hipótesis de investigación tiene un orden sistémico y se desprende también tanto de la pregunta, objetivo, título de la investigación. Así que veamos entonces ahora el planteamiento de la hipótesis nula. En el caso de la hipótesis nula, entonces estaría representada por el siguiente algoritmo. ¿Cuál sería? La hipótesis nula va a ser igual a más X más no más P más Y más SE más C. En esa misma dirección, ¿sí? Nosotros entonces tenemos que HN es la hipótesis nula. A, que sería artículo, X, que sería la variable conceptual independiente, no, más la preposición, más Y, que es la variable conceptual dependiente, más SE, que sería el sujeto de estudio, más el contexto. ¿Sí? Como podrán observar, igual que los anteriores, cada uno de esos códigos son conceptos. Ahora bien, antes de continuar, y siempre lo voy a plantear, deben de tener su cuadro de la caracterización de la variable conceptual dependiente, en la caracterización del análisis problemológico, me disculpan, porque ese cuadro nos va a llevar a nosotros esos elementos delimitados a poder plantear según el postulado algorítmico. Es decir, recordemos, yo delimité la variable conceptual dependiente, el problema que fue conflicto, la variable conceptual independiente que fue situaciones de interacción social, el sujeto de estudio que es discente, el contexto donde se pretende realizar la investigación que sería la aula universitaria. Recordemos la preposición que fue delimitada en la pregunta, que igual aparece en la hipótesis de investigación, ¿sí? Y aparece en el objetivo general. Y tenemos el artículo que también lo tomamos en cuenta en la hipótesis de investigación. Partiendo de aquí, ya con los elementos, ya nosotros tenemos todo para poder completar ese postulado. En este caso, nuestra hipótesis nula, entonces, reemplazando cada uno de los conceptos, va a ser igual al artículo, que sería la variable conceptual independiente, que sería las situaciones de interacción social, ¿sí? No, también queda dentro del postulado, nuestra preposición, que sería generan, más la variable conceptual dependiente, que sería conflicto, más los sujetos de estudio, que serían discentes, y más el contexto donde se pretende hacer la investigación. Como podemos ver, los conceptos ya todos los tenemos prediseñados. Ahora nuestra hipótesis nula quedaría representada de esta forma. Nuestra hipótesis nula, ¿sí?, quedaría de esta forma. HN, algunos otros sugieren H sub 0. Yo, para seguir el orden de la codificación, tengo HN, va a ser igual a ¿qué? A las situaciones de interacción social. No generan conflicto entre los discentes en las aulas universitarias. Cabe destacar aquí que lo único que cambia en cuanto a la hipótesis de investigación es el no, que antecede a la preposición, y todos los elementos quedan prácticamente diseñados para que ustedes puedan entonces tener ese orden sistémico como tal, ¿sí? Entonces, para que vean que es sencilla
el modelo didáctico es sencillo para poder entonces dar ese impulso en este campo de la investigación. Vamos a continuar ahora con la otra fase. Estamos bien de tiempo, pensé que íbamos a correrlo, pero vamos a seguir con la siguiente fase, que en este caso vamos a hablar ahora sobre las preguntas secundarias de la investigación. En este caso particular vamos a ver cómo el modelo didáctico le va a permitir a ustedes diseñar sus preguntas secundarias de investigación. Aquí tenemos que tener en cuenta algo, que dentro de esta representación tenemos que tener ya las variables que son las variables conceptuales independientes, la posible causa y las operacionales causales. Sin embargo, acá la pregunta secundaria de investigación 1 estará representada por el siguiente algoritmo. PSI número 1 va a ser igual al signo de interrogación de apertura más I más X más X1 sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4 más X sub 5 más X más SE más el contexto más C. En el caso particular de ustedes van a delimitar su causa y van a limitar sus subcausas, sus subproblemas y sus causas. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tengo el ejemplo 5, pero eso va a depender de la que usted, si usted eligió 2, entonces ya no tiene que ver con 3, ni con 4, ni con 5. Yo lo que sugiero a veces es que iniciemos con 1, 2, 3 para aprender el modelo y ya después usted puede incluir lo que te permite, como toda investigación, lo decía el doctor Edgardo Paso, que a medida que tú vas avanzando, te vas dando cuenta que puedes incluir o puedes excluir elementos. Entonces, en este sentido, si nosotros excluimos, entonces habría que hacer los ajustes en todos los indicadores de la sistematización. Y si vamos a incluir, igual podemos agregar esos conceptos porque son flexibles. Lo que busca es que todo esté en orden según lo planteado. Ahora bien, para este caso también nosotros vemos el análisis problemológico, tenemos nuestro cuadro ahí a mano, entonces tenemos ya acá la variable conceptual independiente y las operacionales, es decir, relación y comunicación, información, interés, valores y errores. Ahora nosotros vamos a utilizar estos elementos que fueron diseñados en la fase 1. Tenemos el sujeto de estudio, que serían discentes, y tenemos los contextos, que serían las aulas universitarias, ya fueron prediseñadas. Y tenemos acá ahora también las interrogantes, que en este caso nosotros elegimos cuáles, ¿sí? Para el ejemplo didáctico. Ahora bien, vamos a ver qué representa cada uno de los elementos. PSI número 1 significa pregunta secundaria de investigación 1. Tenemos el signo de interrogación de apertura, I, que viene siendo interrogante, X, que viene siendo la variable conceptual independiente, posible causa, X, la variable conceptual operacional independiente 1, X2, sub 2, la variable conceptual independiente 2, X3, la variable conceptual operacional independiente 3, X4, la variable operacional independiente 4, X5, la variable conceptual operacional independiente 5, SE, el sujeto de estudio, C, el contexto, más el signo de interrogación de cierre. Todos esos elementos ya lo tenemos prácticamente, algunos con el análisis problemológico planteado. Así que vamos a continuar nuestra pregunta secundaria de investigación. Entonces sería representada de la siguiente forma. Reemplazamos cada uno de los elementos del algoritmo y quedaría de esta forma. X, signo de interrogación de apertura. Aquí sería cuáles, que fue el delimitado, ¿sí? Tenemos situación de interacción social, más de relación y comunicación, más información, más tenemos más información, tenemos más interés, tenemos más valores, más roles, más discentes y aulas universitarias. Vemos que todos los elementos ya contamos con ellos previamente. Así que en este sentido, ya nosotros podemos ir a plantear nuestra primera pregunta secundaria de investigación. Y miren cómo va a quedar
nuestra pregunta de investigación con obviamente con sus variables conceptuales delimitadas por ustedes, ¿no? Quedaría de esta forma: ¿cuáles situaciones de interacción social, de relación y comunicación, información, interés, valores y roles se dan entre los discentes en las aulas universitarias? Todos los elementos están representados ya previamente establecidos, y mi pregunta 1 fue diseñada y ¿qué busca? Busca entonces ver qué está pasando o qué vamos a contactar con la posible causa, porque esta pregunta apunta a darle valor y a medir y a constatar los fenómenos causales. Seguimos con la otra fase, que sería entonces la fase de plantear la pregunta secundaria número 2. ¿Ok? El algoritmo para nosotros lograr este elemento está representado por la siguiente código. PSI número 2 va a ser igual al signo de interrogación más I más Y más Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3 más Y sub 4 más SE más C. ¿Sí? Ahora vemos los elementos del subproblema que fueron delimitados en el análisis problemológico. Recordando también, elegimos variable conceptual dependiente de conflicto. Ya teníamos allá intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal. Ya esto lo tenemos en el análisis problemológico, el sujeto de estudio, el aula universitaria, que sería el contexto, y tenemos la interrogante, que este sería cuál. Siguiendo la interpretación, entonces PCI número 1, el número 2 sería la pregunta y secundaria de investigación 2, más el signo de interrogación de apertura, más la interrogante, más Y, que sería la variable conceptual dependiente, el problema ya delimitado, Y sub 1, la variable conceptual operacional dependiente 1, la variable conceptual operacional 2, que sería Y sub 2, Y sub 3, entonces la variable conceptual operacional dependiente 3, Y sub 4, que sería la variable conceptual dependiente 4. Tenemos SE, que es el sujeto de estudio, y C, que sería el contexto, más el signo de interrogación de cierre a la pregunta. Observen de que todos los elementos ya, concepto y toda la temática ya la hemos dominado o la hemos contactado con la fórmula. Ahora bien, reemplazando estos elementos, nuestra pregunta secundaria de investigación 2 sería igual entonces a ¿qué? Al signo de interrogación de apertura, más cuáles, más la variable conceptual dependiente, que sería conflicto, más intrapersonal, más intergrupal, más intragrupal, más intergrupal, más el sujeto de estudio, más el contexto, que sería en la aula universitaria. Teniendo estos elementos ya completados, entonces podemos plantear nuestra pregunta secundaria número 2, que sería entonces la siguiente. Quedaría de esta forma: ¿cuál es el conflicto entre los intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal? ¿No? Se dan entre los discentes. Ahí agregamos algunos conceptos, algunos artículos para mejorar el planteamiento. Se dan entre los discentes en las aulas universitarias. Como podrán ver, todos los elementos están dentro de esta pregunta y que responden entonces a la orientación del algoritmo. Continuemos ahora con la pregunta número 3, porque una vez que ustedes tengan esto, no tienen ningún tipo de dificultad para hacer sus talleres en cuanto a los objetivos específicos. Miren que el anterior en la pregunta secundaria 3 busca lo que ocurre con el problema, pero ya aquí nosotros recomendamos, en este caso de este modelo que van a trabajar en los talleres, solo plantear 3 preguntas. No quiere decir que no pueda hacer otra porque es flexible, pero el modelo que les estoy mostrando a ustedes sería 3 preguntas. Ya consensuamos con el profesor Edgardo Paso, y en este caso para sus talleres háganlo con 3 y después con calma ustedes hacen otro tipo de planteamiento o algunas otras preguntas, pero para el caso particular y no tengamos dificultad, utilicen este ejemplo con 3 preguntas. Entonces la pregunta secundaria 3 va a estar representada por PSI número 3, que es igual al signo de interrogación de apertura, más la interrogante, más X, más P, más I, más no, más P, más Y, más SE, más C, más el signo de interrogación de cierre. ¿Qué significa esto? Que yo tengo PCI, que es la pregunta secundaria de investigación, ¿sí? Mi signo de interrogación de apertura,
interrogante, mi variable conceptual independiente, la posible causa, P, que sería la preposición, y no, E, que sería la preposición, Y, que sería la variable conceptual dependiente, SE, el sujeto de estudio, y C, el contexto, más el signo de interrogación de cierre. Teniendo esto, nosotros tenemos todo delimitado porque tenemos ya dentro del análisis problemológico la variable conceptual independiente, que sería situación de interacción social, la dependiente de conflicto, el sujeto de estudio, el contexto, la interrogante y la preposición, que fue la que nosotros hemos utilizado en la pregunta, en el objetivo, en las hipótesis. ¿Sí? Lo que busca dentro del modelo, este modelo es contactar aquí y darle una respuesta a un cierre a la investigación en cuanto al planteamiento de la hipótesis, incluso de la pregunta principal y objetivo. Siguiendo con el modelo, entonces, la pregunta secundaria de investigación número 3 va a ser igual a ¿qué? Al signo de interrogación, más cuál, que es la interrogante, más la variable conceptual dependiente, más la preposición, más y, más no, más la preposición, más la variable conceptual dependiente, más el sujeto de estudio, más el contexto, que serían las aulas universitarias, y el signo de interrogación de cierre de la pregunta. Teniendo estos elementos, ya nosotros podemos plantear y hacer los ajustes en nuestra pregunta secundaria de investigación 3, y nos quedaría de esta forma. ¿Cuáles situaciones de interacción social generan y no generan conflictos entre los discentes en las aulas universitarias? En el caso particular, aquí nosotros vamos a tener que valorar ambos contextos para darle una respuesta y considerar todos los fenómenos que arrojan la investigación. Teniendo en cuenta ahora, lo vemos sencillo, siguiendo los pasos, cómo ustedes pueden construir su pregunta secundaria 3. Una vez que tengamos la pregunta 1, 2 y 3, ya esto es sencillo porque de aquí va a salir sus objetivos generales de investigación, que son lo que planteamos sobre la sistematización. Ahora bien, vamos a ver los objetivos específicos de investigación. En los objetivos específicos de investigación, creo que estamos bien con el tiempo, todavía podemos culminar con el tiempo. Tenemos esto. Para el planteamiento del objetivo específico de investigación 1, también ustedes van a tomar, queridos estudiantes o participantes, con el modelo, tener en mano el cuadro de la caracterización de las variables. Observen acá abajo, tenemos la variable conceptual independiente, tenemos las variables, los subproblemas, que son las variables operacionales independientes, relación y comunicación, información, interés, valores y roles, y tenemos el sujeto de estudio y tenemos el contexto. Ya esos fueron delimitados. Y nosotros acá vamos a utilizar un ejemplo, un verbo. Recuerden que ustedes van a utilizar un verbo según lo que ustedes quieran, hasta donde ustedes quieran ir a profundidad en su investigación. Este es un ejemplo didáctico para que ustedes puedan hacerlo trabajar lo suyo de una manera sencilla. Bien, ya dado el análisis problemológico, entonces vamos a desarrollar la interpretación del algoritmo. OEI, ¿sí? Porque la fórmula es OEI más Q, más V, más X, más X1, más X2, más X3, más X4, más X5, más SE, más C. ¿Qué significa? OEI, objetivo específico de investigación 1. El verbo, que sería V, X sería la variable conceptual independiente, posible causa. X1 vendría siendo la variable conceptual operacional independiente 1. X2, la variable conceptual operacional independiente 2. X3, la variable conceptual operacional independiente 3. X4, la variable conceptual operacional independiente 4. X5, la variable operacional conceptual independiente 5, perdón. Y ese el sujeto de estudio más el contexto. Teniendo estos elementos, porque ya están abajo explicados, entonces lo reemplazamos en el paso que sigue. El objetivo específico de investigación, utilizando el verbo, sería identificar, más la variable que sería situación de interacción social, más
de relación y comunicación o relación y comunicación sería información más interés más valores más roles más Vicente más el contexto, que sería entonces donde vamos a hacer la investigación, que sería aula universitaria. Como podrán observar, todos los elementos reemplazan a la fórmula y ya podemos nosotros prediseñar nuestro objetivo de investigación 1. ¿Cómo quedaría entonces según el modelo de nosotros de la metodología invertida? Quedaría de esta forma: identificar las situaciones de interacción social, de relación y comunicación, información, interés, valores y roles que se dan entre los discentes en las aulas universitarias. Si podemos mirar y observar cuál sería la diferencia entre su pregunta secundaria 1 y el objetivo específico 1, que eliminamos los signos de interrogación, eliminamos la interrogante, que eran cuáles, agregamos un verbo y queda todo en orden sistémico. Recuerden que la sistematización dice que todo debe estar y concordar, es decir, su objetivo específico 1 se va a desprender de la pregunta secundaria número 1. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora el otro elemento que nos permite la metodología invertida para la investigación científica. En este caso, entonces, el objetivo específico número 2 va a estar representado por el siguiente algoritmo: V más Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3 más Y sub 4 más SE más C. ¿Qué quiere decir? Que OEI significa objetivo específico de investigación 2. V sería verbo, Y variable conceptual dependiente, el problema, Y sub 1 que sería la variable operacional conceptual dependiente 1, Y sub 2 que sería la variable conceptual operacional dependiente 2, Y sub 3 la variable conceptual operacional dependiente 3, Y sub 4 la variable operacional dependiente 4, el sujeto de estudio SE y C que sería el contexto. En este sentido, todos los elementos nosotros los tenemos ya prediseñados, como podrán ver acá: conflictos y los tipos de conflictos desarrollados en el análisis problemológico. Tenemos los discentes y tenemos el contexto, y colocamos un verbo que sería en este caso caracterizar. Podemos utilizar otro. Siguiendo nosotros entonces los siguientes pasos, entonces quedaría el objetivo específico de investigación 2 de esta forma. Va a ser igual al verbo que sería determinar, ¿sí? Acá, que sería determinar, más el conflicto, más intrapersonal, más interpersonal, más intragrupal, más intergrupal, más discente, más entonces el contexto que serían aulas universitarias. Como podrán observar, ahora mi objetivo específico número 2 se ha construido siguiendo el algoritmo y quedaría como lo que está planteado. Sería caracterizar los conflictos entre los intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal que se dan entre los discentes en la aula universitaria. Me disculpan acá que no se me guardó el signo de interrogación, y quedaría entonces planteado de esta forma: caracterizar los conflictos entre los intrapersonal, interpersonal, intragrupal, intergrupal que se dan entre los discentes en la aula universitaria. Si podemos observar, igual que en el anterior, el objetivo específico 2 tiene una coherencia con la pregunta secundaria 2. Prácticamente se eliminan los signos de interrogación según el algoritmo, se reemplaza por el verbo y todo lo otro queda similar. Por eso decía que si usted tiene la pregunta bien ordenada, bien planteada, la pregunta secundaria 1, 2, 3, ya ustedes tendrían su objetivo específico diseñado. Objetivo específico de investigación 3, entonces estaría representado por el siguiente algoritmo. Sería OEI va a ser igual, OEI número 3 va a ser igual a V más X más P más Y más N más no más P más Y más SE más C. ¿Qué quiere decir? Que OEI es su objetivo específico de investigación 1, V sería el verbo, X que sería la variable conceptual independiente, la posible causa, P que sería la preposición, y no más no, P que sería la preposición que antecede. Así mismo como planteamos la pregunta 3, debe estar relacionada con la pregunta, con el objetivo específico 3. Y que tendría siendo entonces la variable conceptual dependiente, SE
entonces que vendría siendo el sujeto de estudio, y C, que vendría siendo el contexto. ¿Sí? Observen que nosotros tenemos esa representación del algoritmo, que a veces nosotros nos confunde, pues, lo que no tenemos alguna, no nos ha gustado la matemática o la estadística, y simplemente estas son representaciones o códigos que nosotros los hemos diseñado para que nuestros niños, en el caso de los niños y en el caso particular en los otros niveles, podamos nosotros mirar lo que son conceptos. Entonces, como el modelo está diseñado no solo para los niveles superiores, sino también para nuestro semillero de investigación, resulta un poco más representativo a través de los conceptos. Bien, observen mi análisis problemológico que yo desarrollé y que desarrollamos en conjunto del inicio. Tenemos los elementos ya prediseñados: variable conceptual independiente, que sería situación de interacción social. Tenemos la variable conceptual dependiente, que sería conflicto. Tenemos el sujeto de estudio, que sería discentes. Tenemos el contexto, que serían las aulas universitarias. Acá utilizamos un verbo que era caracterizar, por ejemplo, pero no sugerimos no repetir. Tal vez me equivoqué acá porque en el anterior era en la cara determinar. Pero bueno, este es el tema de técnico, que ustedes pueden hacer sus ajustes, pero aquí lo que se utiliza, tenemos aquí como caracterizar y tenemos la preposición genera. Entonces, en ese sentido, para el ejemplo, porque un verbo va a depender de lo que usted quiera saber en su investigación, reemplazamos cada elemento y quedaría de esta forma el objetivo específico de investigación 3. Sería el verbo, que sería caracterizar, la variable conceptual independiente, que sería entonces la situación de interacción social, más la preposición que sería genera, y que sería entonces más no, más la preposición nuevamente, que sería genera, más la variable conceptual dependiente, que sería el problema, más el sujeto de estudio, que sería entonces los discentes, más el contexto que nosotros delimitamos. Observen que los elementos ya están prediseñados desde un inicio, y eso para nosotros va a ser fundamental. Ustedes con sus talleres tengan a mano el cuadro de caracterización de la fase 1 y van paso a paso completando. Esta misma denominación algorítmica lo tienen en los talleres. Abajito en cada elemento van a encontrar los talleres, que esto es lo que significa cada uno de ellos. Entonces, nuestra pregunta es objetivo específico. Número 3 sería de esta forma: caracterizar las situaciones de interacción social que generan y no generan conflicto entre los discentes en las aulas universitarias. Aquí nosotros podemos saber qué pasa o qué va a pasar y poder darle una respuesta o una profundidad a nuestra investigación, de contactar entonces y mirar, tener un criterio de decisión sobre la decisión que va a ocurrir con la hipótesis o no, saber qué respuesta le vamos a dar a la pregunta y obviamente al objetivo general. En este sentido, nosotros entonces tenemos nuestra construcción del objetivo específico 3. Si nosotros comparamos este objetivo específico 3 con mi pregunta de investigación 3, entonces tiene un orden sistémico y coherente. En ese sentido, lo que vamos a hacer en sus talleres es esa primera fase. Vamos a trabajar con todos los órdenes que tenemos: el análisis problemológico, la pregunta de investigación, el objetivo general de investigación, su título de investigación. Van a trabajar sobre sus preguntas secundarias y sus objetivos específicos. Entonces, en los próximos tutoriales, yo les voy a dar cómo el modelo algorítmico le permite prediseñar, porque hablamos de prediseñar, una estructura sistémica para su marco teórico, de tal manera que ya puedan tener la estructura teórica que van a trabajar para su protocolo de investigación. Recordando que el modelo algorítmico lo que busca es diseñar de una forma didáctica los elementos del protocolo y pueda tener una sistematización articulada. Y traigo a colación esto porque en nuestra experiencia acá
resulta ser que la pregunta de investigación no tenía una coherencia con el título. Y esa pregunta no tenía una coherencia con el objetivo general. Y no tenía una coherencia con las hipótesis. Lo mismo ocurría con las preguntas secundarias. La pregunta secundaria 1 no concordaba con el objetivo general 1. Y que muchas veces teníamos 10 preguntas y teníamos 3 objetivos. En unos estudios que hicimos con algunos trabajos para poder, de qué manera podíamos ordenar. No es que estemos diciendo que la investigación, sino que el orden sistémico nos estamos respaldando en este caso muy particular, queridos estudiantes, queridos colegas, compañeros, porque en realidad me siento parte de la institución Colegio Mayor de Bolívar por el trabajo que yo vengo haciendo, no solo con Ricardo Paso, ahora vamos a trabajar con el profesor Arnoldo Pájaro, un proyecto muy bonito que tiene que ver con la belleza de la mujer. Vamos a estar haciendo intentos para crear un prototipo, algo interesante con ese trabajo que él tiene de más de 30 años con las pinturas. Tenemos también compañeros como Lady Adechini. Entonces, lo que buscamos es, nosotros acá, he tratado de darle un avance y una sustentación a lo que plantea nuestro compañero Ricardo Paso en su obra, en su libro, en donde él apunta mucho a la sistematización y apunta mucho a poder avanzar. Así que vamos a continuar y ya con esto yo creo que hemos terminado. En este caso, entonces, yo les voy a enviar el canal de YouTube para que ustedes puedan hacer la consulta, ver los otros tutoriales. Y de esta manera yo me despido de ustedes con mucho cariño y con mucho respeto, con mucha admiración. Próximamente nos vamos a ver en los otros tutoriales. Yo les deseo lo mejor. No abandonen el campo de la investigación, es muy bonita, nos da mucha oportunidad, pero sobre todo esta parte de poder entender la parte de la sistematización y el orden de elementos es donde nos va a abrir la luz para hacer y poder hacer nuestro trabajo de investigación y ser ustedes los mejores investigadores que podamos tener. Así que nosotros en esta parte, yo me despido muy particular. El material ha sido diseñado por mi persona, ha sido diseñado por la doctora Edgar. Ajá. A ver si de pronto los estudiantes tienen alguna pregunta. Luisa, por favor, okay. Luisa. Camila. ¿Tienen alguna pregunta que hacer, Camila Andrea? No me diga que están durmiendo, no me diga que se quedaron durmiendo en una clase tan amena como la que hizo el doctor Archibald. Bueno, profe, yo aquí terminé con el material. Igual yo le estoy compartiendo todo, ya voy a compartir el canal de YouTube para que vean todas las explicaciones que tenemos. El trabajo, ahí están, dice que ellos están ahí, están pendientes a todo, profe. Yo quisiera escuchar algunos. Vamos a ver qué dice Fabián y Luisa. Quiero escuchar qué les pareció la conferencia, la experiencia del doctor Archibald, que les dije que no podíamos perder este espacio simplemente escuchando al doctor Archibald, sino que pudiéramos profundizar en algunos de los elementos que nosotros venimos trabajando y que al final, como les dije ayer, nos van a permitir elaborar un muy buen proyecto de investigación o una muy buena prepropuesta de investigación. Entonces, Fabián, ¿qué piensas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Tienes alguna pregunta que hacerle al doctor Archibald? Y se prepara Luisa Fernanda Conejo Castillo. Buenas tardes. Sí, me pareció una clase totalmente llena de información, muy buena la clase. Me pareció muy buena todo lo que nos recomendó el docente. Me pareció totalmente cargada de información necesaria para la investigación de nuestro proyecto de aula y los planteamientos de problemas. Y profesor, aquí en el chat una